Marta, la sirena diferente. En un reino submarino bien lejano, vivía una sirena llamada Marta. Era distinta, sí, con su aleta más grande que el promedio. Pero eso no la hacía menos especial. Aunque a veces, Marta se sentía un poco acomplejada por su diferencia. Siempre la ocultaba bajo un vestido de algas que había cosido con esmero. Padre, ¿por qué mis aletas son tan feas? Decía Marta entre lágrimas. Sé que a nadie le gustará ver mis aletas. ¿Y qué tal si me las corto? Hablaba con melancolía. Su padre siempre le decía: No hay ningún problema con ser diferente. Hija mía, esa diversidad es precisamente lo que hace mejor el mundo. Sin embargo, esto no consolaba a la sirena, quien no podía evitar sentirse triste por tener una aleta diferente. Por eso, siempre que salía por el fondo marino llevaba puesto su vestido de algas para que nadie se percatara de ese detalle. De hecho, en la Academia de Sirenas nadie se había percatado nunca de que la aleta de Marta era diferente. Era habitual que a veces las sirenas llevaran vestidos, así que nadie sospechaba de esta particularidad, hasta que un día ocurrió algo increíble. Cada año en la academia se celebraba una competición para saber quién era la sirena más veloz de todas. En años anteriores Marta no había participado porque no tenía la edad suficiente, pero aquel año iba a tener que hacerlo. No estaba muy convencida ya que pensaba que debido a la forma de su aleta no podría nadar tan rápido y quedaría la última, pero no le quedaba otra opción. Intentó entrenar, pero no conseguía mejorar. Sin embargo, decidida a hacer lo mejor que pudiese, el día de la gran carrera Marta se puso un vestido nuevo que ella misma se había hecho, mucho más resistente que los anteriores que había usado para evitar que se le cayese o rompiese al nadar. Llegó a la academia y, como el resto de las sirenas, se colocó en la línea de salida esperando la señal para comenzar a nadar. En sus marcas, listos. ¡Fuera! Gritó a viva voz el profesor de natación. Todas las sirenas comenzaron a nadar a toda velocidad, incluida Marta. Sin embargo, poco tiempo pasó hasta que una de ellas comenzó a ganar distancia del resto ya que nadaba mucho más rápido. Esa sirena era Marta. Al final, la forma de su aleta era lo que le permitía nadar con mayor celeridad que los demás, por lo que no tardó en llegar primera a la línea de meta. Sin embargo, cuando llegó radiante de felicidad, se dio cuenta de que su vestido se había roto y quedaba al descubierto su aleta. Y por un momento la sirena se sintió triste y avergonzada, hasta que se dio cuenta de que nadie se había percatado de su aleta porque estaban celebrando su resultado y esfuerzo. Así que, olvidó su aleta y fue a celebrar junto con el resto el haber sido la ganadora de la competición. A fin de cuentas, como su padre siempre le decía, todos somos diferentes y eso nos hace mejores y hace mejor al mundo. Hoy escucharon la historia maravillosa sobre una sirena llamada Marta. Marta era diferente a las demás sirenas porque tenía una aleta un poquito más grande. Al principio, Marta se sentía un poquito triste por ser diferente, pero al final descubrió que su aleta era súper especial. Porque gracias a su aleta, Marta ganó una carrera muy importante. Aunque al principio estaba asustada, Marta se animó y demostró que ser diferente es genial. Así que recuerden, amigos, nuestras diferencias nos hacen únicos y especiales. ¿Qué tal si celebramos nuestras diferencias juntos? Abrazos y sonrisas para todos.